Y continuamos en el desarrollo de nuestro foro de 50 mujeres poderosas de Forbes Colombia, el espacio en el que destacamos la labor que las mujeres empresarias colombianas y en otros sectores de la sociedad están haciendo por cerrar las brechas de género que todavía existen. En este panel vamos a hablar particularmente de las brechas que se mantienen en las juntas directivas y en los cargos de poder de empresas, no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Y para esto vamos a hablar con 3 mujeres líderes empresarias, todas a cargo de grandes empresas de la región y además miembro de juntas directivas de varias organizaciones. Hablamos de las miembros, presidentas y fundadoras en sus países del Club del 30%. Para esto vamos a saludar primero a Mónica Contreras, ella es presidenta de TGI y presidenta también del Club del 30% acá en Colombia. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias, un privilegio estar el día de hoy con ustedes. Gracias a Forbes Colombia por esta gran invitación y por promover el diálogo de diversidad e inclusión femenina. Gracias, Mónica. Y por otro lado, también tenemos a María Pía Aquebeque. Ella es CEO y fundadora de Maquebec & Co. y pues es la presidenta del Club del 30% en Chile. María Pía, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y también quiero felicitar a mi colega por haber sido nombrada dentro de las 50 mejores mujeres Forbes poderosas en Colombia. Felicitaciones, Mónica. Felicitaciones, Mónica. Y bueno, también por otro lado nos acompaña Claudia Corona. Ella es fundadora de Impronta Verde y también presidenta del Club del 30% en México. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias por la invitación, gracias a Forbes y por este foro tan internacional que estamos manejando. Bueno, como lo decía María Pía, Mónica hace parte también de la portada del mes de mayo de la revista Forbes acá en Colombia, en la que destacamos a 50 mujeres empresarias. Quería empezar, bueno, para que habláramos sobre el tema de la participación de mujeres en juntas directivas en la región. Empecemos contigo, Mónica, hablando de la situación en Colombia que mejoró, presentó un porcentaje de participación en las últimas elecciones que pasaron del 18,8%, aumentó. Quisiera que nos contaras un poco sobre la evaluación que haces de este indicador positivo y del avance que tuvo el país en esta materia gracias a la gestión que hace el Club del 30% y a un montón de aliados que se han unido también en esta causa en nuestro país. Pues muchísimas gracias. Efectivamente nos sentimos muy satisfechas del avance de la iniciativa en el caso de Colombia. Realmente, como sabemos, hablar de mujeres en juntas directivas es un tema reciente y es un tema reciente por 2 razones. La primera, yo diría que está asociada a que la penetración de las mujeres en los C-levels de las organizaciones ha venido creciendo si bien es cierto, crece a ritmos bajos, pero la tendencia de crecimiento ha sido en los últimos años. No sucedía tanto en años anteriores. Y necesitamos que los C-levels de las organizaciones tengan una mayor participación femenina, porque esa es como la plataforma de ingreso para poder empezar a hablar de la participación de mujeres en juntas directivas. Nosotros, cuando creamos la iniciativa en Colombia, realmente conseguir aliados estratégicos era parte de lo que nos inspiraba, pero yo también tengo que decir una cosa al día de hoy, y es que dar visibilidad a tanto talento femenino que hay ha sido parte de la tarea, porque en muchos de los casos no solamente dar visibilidad, sino demostrarle a las organizaciones y a los grupos empresariales que hay mujeres capaces y facultadas en los diferentes ámbitos. Durante mucho tiempo, al comienzo de esta jornada preguntamos, ¿y esta junta por qué no tiene tan buena participación de mujeres? ¿O por qué solo hay una mujer? Y la respuesta es que no hay mujeres en tecnología, es que no encontramos mujeres en ciencias, es que no encontramos mujer en finanzas con un skill específico en tal punto. Y nos pusimos en esa tarea de básicamente perfilar al grupo de mujeres que encontrábamos en los C-levels de las organizaciones y como CEOs perfilarlas fue un trabajo con unos partners muy importantes como fue el CESA desde el punto de vista de universidad que nos ayudó a perfilar algunos headhunters que han venido trabajando con nosotros y crear una base de acuerdo de mujeres capaces y facultadas que empezamos a rotar.
¿Qué ha pasado en Colombia? Pues realmente en el último año hemos crecido 2 puntos porcentuales, como bien mencionabas tú, la participación de mujeres en cargos directivos. Si bien es cierto, hoy podemos decir que ya estamos casi en el 19, empezamos con 16,8, 17, hoy vamos en el 19. El journey es un journey largo, es un journey profundo, porque no nos sirve tener una mujer en una junta, y es algo que ya estamos trabajando, pero hemos empezado a penetrar, y hoy quisiera agradecerle a tantos partners que hemos tenido importantes, a tantos hombres como aliados que nos han ayudado en esta jornada, que sin ellos no sería factible. Entonces, me siento satisfecha por los avances, creo que es un tema de dar visibilidad, necesitamos todavía más mujeres en los C-levels de las organizaciones, y también necesitamos seguir trabajando con estereotipos que existen en muchos de los temas, para que la plataforma hacia esa diversidad e inclusión femenina sea cada día mayor. Claro que sí. Bueno, Mónica, como lo mencionabas, a Colombia la iniciativa del Club del 30% llegó hace poco más de un año, pero también en países como Chile y México, como hoy nos acompañan, pues está hace también más tiempo. Quisiera que María Pía nos contara el caso de Chile. ¿Hace cuánto llegó esta iniciativa y qué logros o qué evaluación haces del camino que han tenido hasta ahora? Gracias. Para contar la iniciativa, nosotros comenzamos con nuestra primera reunión de CEOs el 30 de septiembre del año 2019. Es decir, estamos hablando 20 días antes de que se produjera el estallido social en Chile. Y es importante contextualizar esto. Y luego, una vez pasado el estallido social, a inicio del 2020 iniciamos una pandemia. Este contexto es muy relevante porque la verdad el escenario cambió radicalmente desde que nosotros iniciamos el capítulo, a nivel país y a nivel global. Y eso es importante contextualizarlo, porque si bien es cierto en el caso de Chile, las empresas IPSA, las últimas juntas pasaron de una participación de mujeres de un 10 a un 14%, se estima que si seguimos a esta misma tasa, se podría llegar a un 30% recién el año 2030. Y lo que sucede hoy es que en este nuevo contexto social en que está Chile, dentro de un contexto económico de desafío global producto de la pandemia, se requiere más diversidad, y así también lo han mencionado instituciones financieras como UBS, que en una publicación de enero de este año señaló de que la mayor diversidad en los puestos de liderazgo van a ser clave para el éxito o el fracaso económico global de el presente, o más bien del futuro, que es el presente de hoy. Y si esto además lo contextualizamos dentro de un proceso de transformación digital que definitivamente se aceleró más de 5 años producto desde el inicio de la pandemia, con mayor razón vamos a necesitar mujeres en los puestos de liderazgo en todos los niveles, y en particular desde las juntas para las definiciones de las estrategias, y procurar que los procesos incorporen una mirada diversa, y que algoritmos de alguna forma no intensifiquen ciertos sesgos. Y eso es un tema súper importante. El desafío es... siento que el desafío desde el punto de vista de las organizaciones en Chile aún no le han tomado el peso, no obstante, el sistema financiero sí. De hecho, hace 2 meses atrás, más o menos, BlackRock, que es un aliado estratégico del Club del 30% en distintos países, emitió un guideline de stewardship señalando o sugiriendo que al menos las juntas directivas cuenten con 2 mujeres, al menos, porque consideran que este tema de diversidad tiene una mirada estratégica en el largo plazo para las empresas. Claro que sí. Claudia, en tu caso, ¿cómo es el panorama en México? ¿Hace cuánto llegó la iniciativa y qué evaluación haces del camino que han tenido hasta ahora?
Claro, nosotros, igual que María Pía, comenzamos en diciembre de 2019 e igual, pues sí, empezamos justo en el auge de lo que se vislumbraba como esta pandemia. No obstante, esta pandemia lo que nos ayudó también fue pues yo creo que un tema muy importante fue abrirnos puertas en los medios digitales que nunca nos hubiéramos imaginado. Y lanzamos este capítulo a partir del diciembre de 2020. Entonces, formalmente, lo más importante que nos dimos cuenta fue que al romperse estas barreras digitales, tuvimos un foro mucho más abierto. Pensábamos que en un momento las juntas presenciales iban a ser, digamos, un obstáculo para nosotros seguir avanzando. Sin embargo, hoy nos vemos en un foro en el cual tenemos 3 países representados, lo que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, al contrario, creo que crecimos muy rápido en el sentido de que pudimos llegar a los niveles más altos, igual que con Mónica, generando alianzas estratégicas en foros en donde nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, parte del avance, pues sí, fueron estos medios electrónicos que nos permitieron esa cercanía a los CEOs y a los presidentes de consejo que justo ante una incertidumbre tan grande, lo que buscaban era cómo encontrar una guía más cercana y mucho más empática que los pudiera guiar, ¿no? En México, pues tenemos uno de los niveles más bajos, ¿no? Dentro de los países de la OCDE. Empezamos desde el 2018 con unos niveles de 6.5% de participación en mujeres. El dato más reciente es de 8.7%. Y a la vez, bueno, aunque es un avance quizá incipiente, ¿no? Se está viendo un avance, ¿no? Porque han habido países que en décadas no se han movido, sobre todo en Latinoamérica, que predomina una cultura predominantemente machista, ¿no? Entonces, lo que sí nos hemos dado cuenta es que gracias a esta visibilidad que maneja Mónica, creemos que podemos tener un foro mucho más abierto, con menos limitaciones en el sentido de hay mucho mayor apertura, ¿no? Para hacerlo no solamente visible, sino consciente de que generando equipos más diversos, generando equipos con mayor diversidad, no solamente en el género, sino también en los orígenes, pueden proponerse perspectivas mucho más completas, ¿no? Ya lo decía María Pía, ¿no? Hay múltiples casos, ¿no? De negocios en los cuales se ha demostrado cómo empresas más diversas logran crecimientos mucho más amplios y no solamente retornos más amplios, sino también en el largo plazo generan visiones más sostenibles que hoy el planeta los requiere. Bueno, con este primer panorama que ustedes nos dan, ya vemos, Mónica, que Colombia, a pesar de que tiene una cifra baja, pues encabeza el porcentaje de participación respecto a nuestros países hermanos en la región. Pero también vemos que hay un montón de retos que quedan por superar. Este año, por ejemplo, el CESA, dentro de la evaluación que hizo en todo este proceso de participación de juntas directivas, midió un indicador que dice que las mujeres tienen más porcentaje de participación como suplentes de miembros de junta que como titulares. ¿Cómo evalúas tú este tema y cuáles otros retos crees que todavía le quedan al país a pesar de que pues está relativamente bien respecto al resto de países? Creo que la jornada, como lo mencionaba en la respuesta, es larga. Efectivamente, encontramos dentro de los temas interesantes, encontramos un número alto de mujeres como suplentes de las juntas. Pareciera que ahí hemos logrado una penetración que no es menor, ¿de acuerdo? No la podemos dejar de lado. Nos sentimos muy contentos de que en el lado de Colombia hemos venido haciendo un trabajo muy juicioso y yo quiero mencionar algunos puntos estratégicos de este trabajo. El primero es que nosotros no solamente hemos identificado a las mujeres, sino que también nos hemos tomado la tarea de capacitarlas en lo que significa estos gobiernos corporativos. De acuerdo, hoy en día las 120 mujeres, casi 130 mujeres, han ingresado y han tomado cátedras completas sobre modelos de gobiernos corporativos
en aras de entender lo que significa llegar ahí, pero que cuando lleguen tengan un performance superior. Entonces, cuando tú me preguntas, sí, hay mujeres suplentes, yo te digo, sí, logramos ingresar en ese eslabón y no, mejor dicho, no me queda ninguna duda que el performance que desde ese lado se va a lograr es superior y que de esa manera estamos ingresando en una parte y en algunas organizaciones donde verlo de otra forma era muy difícil. Claudia lo mencionaba, este es un tema de educar y de educar porque además tener mujeres en juntas directivas es un negocio que vale la pena. ¿Y por qué un negocio que vale la pena? Lo vemos con McKinsey, lo vemos con Deloitte, lo vemos en tantos estudios a nivel global y a nivel local, donde también hemos corrido estudios específicos para poderles mostrar a las organizaciones, pero vemos que las empresas ganan en reputación corporativa. Vemos que desde el punto de vista de productividad, las mujeres somos muy dadas a la economía del cuidado. Cuidamos los negocios como si fueran los nuestros. Los indicadores de productividad de las organizaciones donde encontramos mujeres en juntas directivas son muy superiores a los normales que trae una media en los mercados. Tercero, resultados sostenibles. Lo hablábamos, crecimientos sostenibles. Y creo que eso no es menor, ¿de acuerdo? Realmente, si uno está liderando un grupo económico, yo que tengo la posibilidad de liderar una organización y que soy consciente y trabajo en esto, lo primero que he hecho en este tiempo de llegada a la organización de la cual hago parte, como el Grupo de Energía, es que los gobiernos corporativos empiecen a trabajar en lo que significa sentar las bases para una mayor participación femenina. Y hoy me siento muy orgullosa de poder decir que este año, en el mes de marzo, tanto TGI, filial del Grupo de Energía, como el Grupo de Energía, dejamos en nuestro manifiesto, esta es la primera vez que tenemos un porcentaje, en el caso del Grupo de Energía, superior al 30%, y en el caso de TGI, un porcentaje paritario de mujeres y hombres sentados en la mesa directiva. Y lo tengo que decir con mucha franqueza, de verdad que para mí es un privilegio tener este grupo tan diverso y tan incluyente y mujeres tan capaces en áreas, en un sector tan complejo como es el sector de la energía, donde por lo general la participación de las mujeres en ese sector es baja, ¿de acuerdo? Y hay toda una tarea para avanzar, pero me da mucho gusto tener una junta diversa y tener una junta par que me está ayudando no solo con las problemáticas del día a día del negocio, sino también me está ayudando a mostrarle al país, a mostrarle al mundo que sí se puede y a movilizar otras empresas que tenemos. Entonces, a tu pregunta de que si tenemos mujeres suplentes, que si hemos avanzado, sí, ahí hemos avanzado. Creo que el gran desafío que tenemos es cómo elevamos esa participación de una mujer en junta a 2 o 3, porque hemos penetrado con suplencias o una mujer titular. Y a ese foco tenemos que avanzar, llevar hacia 3 y no menor, llevar a que una mujer sea la presidenta del board, porque cuando vamos y miramos el número de mujeres presidentas de los board of directors, realmente los scores que nos dan son muy bajos. Y por último, y no menor, este es un ejercicio que requiere medición. Lo que no se mide difícilmente no lo conocemos. Entonces requerimos medir, requerimos traquear para nosotros tener información de la superintendencia financiera, aliados estratégicos en todas las organizaciones que tienen inscritas en las bolsas de valores y poder hacer el tracking desde ahí de manera juiciosa y ordenada es sustantivo para nosotros porque desde ahí estamos entendiendo en qué sectores y en qué áreas tenemos que buscar esfuerzos que de repente no hemos terminado de cubrir.
Claro que sí. Bueno, recapitulando un poco lo que decía Mónica sobre los retos que todavía quedan en materia de número de mujeres en juntas y de poder medir estos aspectos que ella mencionaba, ¿cuáles retos creen que les queda todavía a Chile y a México para seguir aumentando la participación de mujeres en juntas directivas y sobre todo qué es lo complejo de la situación de las mujeres en esos países, un poco para entender también su realidad ya como hemos conocido la de Colombia? Si quieres, empecemos contigo, María Pía. Gracias. La verdad que compartimos tanto el diagnóstico como los puntos donde hay que generar algún tipo de acción. Eh, Estamos en la misma situación, en Chile también suele pasar lo que señala Mónica, que se dice que no hay mujeres, a pesar de que el Ministerio de la Mujer hace ya más de 2 años creó un registro, la verdad que se utiliza poco, y al final esto vemos que hay una necesidad de tanto, que es lo que hacemos desde el Club 30%, tanto del compromiso de los presidentes de las juntas a promover la participación de mayor mujeres en el directorio, pero además desde el sector financiero, en particular en el caso de Chile suele suceder de que las administradoras de fondos de pensiones tienen derecho a la decisión de 1 o 2 asientos en una junta directiva de una empresa del IPSA. Entonces, ahí está el trabajo que se hace justamente desde el Club de 30% con el grupo de inversionistas, de invitar también al buy side a comprometerse a mirar el tema de la mayor diversidad, tanto en las juntas como en los puestos de liderazgo, desde una mirada de inversiones ESG. La verdad que, como te decía, estamos muy alineadas con lo que son digamos, el diagnóstico, y concuerdo con Mónica en algo que es muy importante, que lo que se mide no se gestiona, y eso es la base. Una organización que se mide es capaz primero de autoevaluarse, ¿ya? Identificar dónde están, como señala Mónica, los puntos de acción. Y ahí está siempre el primer paso para poder hacer una planificación y para luego tomar acciones en el tiempo, y además de buscar un mecanismo de que se cuente con el pipeline o talento de mujeres, o sea, que esa organización cuente con ese pipeline en forma permanente y que no sea una acción que esté, digamos, focalizado solamente en un momento determinado del tiempo, porque la verdad es que necesitamos que esto se vuelva orgánico, y todo parte por la medición. Claro. Claudia, en el caso de México, ¿qué diagnóstico hacen y cuáles son los retos y las dificultades que todavía quedan por enfrentar? Yo igual comparto las mismas posiciones que manejan tanto María Pía como Mónica, pero yo creo que uno de los grandes desafíos que inclusive en la cultura latinoamericana existe es sobre todo romper el paradigma y elevar la prioridad en la agenda, sobre todo dentro de una pandemia en donde justamente creo que el esfuerzo o el foco de muchas empresas ha sido en el corto plazo. Elevar esto a una prioridad de largo plazo requiere no solamente de generar esta educación y alinear los esfuerzos desde el grupo de inversionistas, como menciona María Pía, generar estos incentivos económicos para que las empresas se muevan hacia una cultura ESG, requiere de una alineación no solamente de incentivos, sino de intereses. Entonces, lo que nos hemos dado a la tarea es de ir compartiendo lecciones aprendidas en los diversos capítulos y sobre todo los latinoamericanos, para ir formando un bloque que genere, digamos, un espacio mucho más fuerte. ¿En qué sentido? En el sentido de que como bloque tenemos una fuerza y una unión mucho más sólida. Nosotros lo que hemos dado a la tarea es, como dice María Pía, generar no solamente los incentivos, sino generar estas mediciones estándares
que pueden compartirse no solamente en un solo país, sino a lo largo de diferentes regiones. Entonces, justo lo que nos hemos dado a la tarea es, además de darle esa visibilidad, ir creciendo con estas lecciones aprendidas en la región. Y para ello nos hemos ido aliando con los líderes, ¿no? Que generan no solamente los incentivos, sino también generan las mediciones estándares que son reconocidas en los mercados mundiales, no solamente en los locales, lo cual lo eleva a otro panorama, ¿no? Justamente como dice Mónica, ¿no? Tenemos que generar localmente las bases, pero también tenemos que ir educando no solamente a los gobiernos corporativos, a todas las empresas a que alinearse a estos parámetros ESG no es un tema de moda, es un tema necesario para poder elevar la rentabilidad de las empresas, ¿no? Entonces, para mí, el haber compartido estos foros con diferentes capítulos, lo que nos ha ayudado es justamente a ir compartiendo las lecciones que podemos ir incrementando, sobre todo en un nivel de incertidumbre tan grande, ¿no? Entonces, otro de los puntos bien importantes es que en esta pandemia también hemos visto una gran diversidad en el perfil de los consejeros. Los consejeros ahora pues han ido abriendo espacios, sobre todo para perfiles poco antes explorados, ¿no? Hemos visto consejeros desde psicólogos sociales hasta antropólogos. ¿Y por qué lo pongo en la mesa? Porque al final del día, hoy, ante esta pandemia, se han abierto estos espacios para entender los patrones de consumo completamente diferentes. Entonces, hoy se requiere más que nunca no solamente estos scopes de tener skills financieros, sino también abrir la mente a lo que decía María Pía. Esta era digital requiere digamos, unas perspectivas completamente diferentes para diseñar el futuro de unos ambientes que antes nunca nos hubiéramos imaginado, y sobre todo en el tema energético, ¿no? En el tema energético tenemos retos no solamente de infraestructura, sino retos de cómo transicionar hacia una economía mucho menos, que busca descarbonificarse. Entonces, ante esos retos se requieren, yo creo que mentes mucho más creativas, más abiertas, flexibles, a generar, yo creo que ambientes lo suficientemente, ¿cómo ponerlo? Pues sí, flexibles para poder entender los retos que se requieren en un futuro en donde hay que administrar la escasez de recursos. Bueno, esta pregunta va para las tres después de lo que mencionaba Claudia. No sé quién me la quiera responder, y es: ese trabajo en bloque y ese trabajo en conjunto es tan relevante a la hora de retroalimentar y de potenciar el trabajo que se está haciendo en todos los países. ¿No hay chance de pronto de que se consolide un clúster de trabajo del 30%, al menos en estos tres países que tenemos reunidos hoy? Te podemos contar que hemos iniciado incipientemente a tener sinergias. De hecho, tenemos una línea directa, hay un chat donde está Marcela, Marcela está representando el capítulo de Colombia, y así está Claudia, está México, inclusive ahí están las representantes del capítulo en Brasil. Ya, porque justamente hay ciertos temas, sobre todo lo que tiene que ver con el grupo de inversionistas, que creemos que hay un gran poder de sinergia, y como hemos conversado muchas veces con Claudia, los marcos legales son muy similares. El marco general, ya son países que vienen años trabajando en distintas líneas, por ejemplo en el caso de Colombia, México y Chile a través de la Alianza del Pacífico, que están trabajando en marcos financieros, marcos de capital humano, marcos empresariales, y creemos que hay una tremenda oportunidad también para lo que señalaba Claudia del compartir experiencias, y personalmente tengo la convicción de que el que trabajemos juntas, y que tengamos espacios de realización de actividades en conjunto, inclusive para nuestros miembros, podría inclusive acelerar el proceso en la región.
Y además que consideremos de que en general las empresas que están en los principales indicadores en nuestros países son empresas que son multilatinas, que tienen presencia en estos 3 países, por lo tanto la sinergia es cada vez más evidente. Claro. Mónica o Claudia, ¿quieren agregar algo a esto que dice María Pía? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que las sinergias tienen que ser todas, compartir las best practices que tenemos, es parte de lo que tiene que suceder. Esto no es una jornada de un país, esto es una jornada de la sociedad y yo tal vez quisiera decir eso. Esto no es una competencia de género, sino esto es una jornada en la que hombres y mujeres debemos ganar juntos, una jornada que requiere que rediseñemos a las organizaciones, a sus boards cada vez más sostenibles, donde esa cultura ESG tenga la posibilidad de penetrar de una forma distinta y que por ende cuando tú lo miras, dado que es una necesidad global de las organizaciones, tenemos que entender que el buscar las mejores prácticas, el compartirlas, tiene que ser parte de nuestro deber ser, de nuestro día a día y que por tanto impulsar esos programas de empoderamiento que ya empiezan a funcionar o esas iniciativas que ya empiezan a funcionar en algunos de los países y poderlas cruzar hacia otros en aras de tomar velocidad, pues tiene que ser parte de la tarea que tenemos que hacer todos. Pero yo tal vez quisiera decir que la invitación al final es hacer organizaciones sostenibles y la sostenibilidad está en función de crear estas culturas ESG mucho más robustas, mucho más sostenibles, mucho más diversas, mucho más incluyentes, donde hombres y mujeres quepamos, donde estemos en la misma posibilidad de mostrarnos capaces y facultados para poder hacer frente a los retos que tanto los países como las organizaciones, como el mundo en el que vivimos y el que viene nos desafía todos los días. Bueno, Mónica, Claudia y María Pía, lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero quiero agradecerles a las 3 por haberle abierto a Forbes este espacio y por habernos contado un poco sobre todo lo que se hace desde el Club del 30% en cada uno de estos países y también sobre lo que están haciendo los aliados que apoyan estas iniciativas y que quieren cerrar las brechas de género que todavía existen en cargos de poder, en este caso que era lo que estábamos hablando. Muchísimas gracias a las 3 por haber participado. Bueno, y la invitación es para que todos los que se conectaron a este panel sigan conectados a los contenidos del Foro Forbes 50 Mujeres Poderosas y a que si se perdieron de algo lo revivan a través de nuestras redes sociales en donde aparecemos como Forbes Colombia.